Hola chicos, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escuchó. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a esperar unos minutos para poder empezar. Así le damos oportunidad a todos que puedan ingresar. Gracias. A ver, chicos, para que no se aburran, lamento mucho que nuestra primera clase sea virtual. En general, no soy muy partidario de que las clases, salvo por la necesidad que tenemos de espacio, sean virtuales y todas las facultades las tienen una vez a la semana. Pero en principio, después de haber vivido lo que vivimos todos, la pandemia y el hecho de vernos forzados a comunicarnos a través de estos medios, eh, en materia educativa, en materia universitaria, creo que ya todo el mundo regresó a la virtual, a la presencialidad, salvo cuando se trata, evidentemente, de cursos, carreras, diplomados o posgrados organizados y pensados para que sean virtuales. Y no me agrada mucho porque en principio no los veo. No sé cuáles son las reglas respecto de si se prenden o no se prenden las cámaras. Entiendo que no hay ninguna regla en particular. Les comento que en la organización legal en la que yo trabajo, evidentemente también respetamos lo que nuestros clientes decidan, si quieren prender o apagar las cámaras. Nosotros tenemos algunas reglas y bueno, la idea es, no les estoy pidiendo que la cumplan porque es propia de la organización en la que trabajo, que se prendan las cámaras, porque de esa manera tenemos por lo menos contacto visual. Sin embargo, estas cosas las vamos a lograr seguramente a partir de mañana, que vamos a tener clases normales. No vamos a, por lo menos, mientras no haya otro tema vinculado a protestas o a paros de transportistas, espero que esto se resuelva el día de mañana. Mañana estaré con ustedes presencialmente. Y espero que así continúe con presencialidad el resto del curso y el resto de las clases. Eh, Somos un grupo interesante en cuanto a número, así que me corresponde estar muy atento y ver cuáles son las inquietudes que pueda tener cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Yuri Vega. Eh, Estoy a cargo de este curso, que es la parte general de contratos
y vamos a compartir a lo largo de estas sesiones, jueves y viernes de las semanas que están previstas, las materias que están comprendidas dentro del curso. Quiero ubicarme un poco en el tema para luego explicarles el sistema de evaluación que está en el sílabus, al cual ustedes ya deberían poder haber accedido. Si no, lo colgaré en el Blackboard, si es que no lo tienen, y en todo caso lo proyectaré ahora. Pero quería comentarles varias cosas. A ver, entiendo que este ciclo también van a llevar el curso de Derecho de Familia. No, profe, eso fue el ciclo pasado para varios. Ah, qué bueno. O sea, van a llevar, entiendo, Suces- contratos y sucesiones, ¿verdad? sí, sí, Perfecto. Gracias, Lorenzo. Gracias. Miren, esto es sumamente interesante porque eso me va a permitir introducir algunos conceptos que tienen que ver con algunas materias que se estudian en el derecho de familia. Pero lo que quiero de alguna forma es presentar los objetivos del curso, cuál es la finalidad, cuál es el sentido del derecho a los contratos y tratar de hacer una clase introductoria que no sea muy densa para mañana ya comenzar con toda la energía y toda la vitalidad y las ganas del caso, porque la primera clase no suelo hacer una clase muy larga, primero, y segundo, la virtualidad siempre me corta un poco la viada, pero no por eso voy a dejar de decir las cosas que me corresponde decir. En primer lugar, este curso se inserta dentro de toda la especialidad que ya conocemos como derecho civil. Ustedes han estudiado, por lo que acaba de comentar Lorenzo, ya algunos cursos, personas, jurídico, han estudiado familia, entiendo que también personas jurídicas, que es Derecho Civil 2, y entiendo que también se ha llevado el curso de obligaciones y derechos reales. Entiendo que les falta garantía, responsabilidad, contratos típicos y también están mirando sucesiones. A ver. El curso de contratos está en cierta forma vinculado con toda la parte que denominamos derecho civil patrimonial. El derecho civil patrimonial, en definición de 10 Picasso, es un conjunto de normas, instituciones que lo que tratan de regular son todas las relaciones que tenemos nosotros entre personas a propósito de la creación o del nacimiento de alguna obligación. Y como seguramente ustedes han estudiado en su curso de obligaciones, las obligaciones surgen de dos fuentes, en términos muy gruesos y muy generales, porque hay distintas formas de clasificar la, la fuente de las obligaciones. Pero en principio hablemos de la ley y el contrato. La ley genera, impone, establece, prescribe una serie de obligaciones, inclusive la llamada responsabilidad extracontractual, aquella que surge como consecuencia de un hecho ajeno a un contrato, un accidente, la caída de un bien cuando uno pasa por la calle, cualquier daño que uno pueda sufrir por parte de un tercero con el cual no tiene ningún tipo de relación. Todos son casos que pueden estar de alguna forma clasificados y sujetos a las normas de la responsabilidad denominada extracontractual. Entonces, la ley impone ciertas obligaciones y por otro lado, nosotros eh, podemos crear voluntaria y libremente relaciones contractuales. Y cuando digo que es importante ubicar al contrato dentro de la gran especialidad llamada derecho civil patrimonial, y el derecho civil patrimonial regula la relación entre las personas y los bienes, derechos reales, y la creación de obligaciones, una de esas fuentes de las obligaciones que ustedes ya han estudiado es el contrato. ¿Por qué es importante el contrato y en qué se basa el contrato? Y por eso quiero llegar a los objetivos del curso. Después ya vamos a entrar en temas mucho más conceptuales. La idea de este curso es que ustedes puedan comprender, entender de manera conjunta conmigo, que aprendamos juntos, que recorramos juntos todas las instituciones que tienen que ver con esta parte general del contrato, para entender qué es un acuerdo, cómo se conforma, cómo se perfecciona o cómo nace un contrato. Y surge de un contrato una relación obligatoria. Ustedes ya conocen el concepto de relación obligatoria.
¿Y cuáles son todas las instituciones que giran en torno al contrato? Su formación, los efectos del contrato, las vicisitudes que puede sufrir un contrato, el cuestionamiento que puede tener un contrato, independiente o más bien complementariamente a aquello que ustedes ya han estudiado dentro del curso de negocio o acto jurídico y siguiendo la secuencia del curso de obligaciones. Hay universidades que han hecho un experimento que no necesariamente comparto. Hay universidades como la Universidad Católica, que es público, que ha invertido el orden. Y ellos estudian primero contratos y luego estudian obligaciones. Hay otras formas de enseñar contratos. El primer día que llega un alumno a su primer día de clases del primer año de enseñanza en una universidad americana, el primer curso de Derecho Civil que van a ver el primer día de clases es el de contratos. Y obviamente en los sistemas anglosajones no existe nada relacionado con una teoría general del acto jurídico. Los anglosajones no les interesa tratar ese tema. Lo ven como algo muy etéreo, muy gaseoso, muy abstracto. Ellos prefieren concentrarse en el contrato. Y otra cosa más, en los sistemas y en la enseñanza en las universidades anglosajonas no existe un curso de derecho de las obligaciones. Existe un curso de contratos y dentro del curso de contratos se ven todos los temas relacionados a una parte general del contrato y a los principios del derecho de obligaciones. A ver, ¿por qué hablamos de una parte general y qué es lo que tenemos que ver en este curso? Voy a tratar de hacer un poco el recuento de cómo es que hemos llegado a una teoría general del contrato. Eh, no es que no exista una teoría general de contrato hace varios siglos, por lo menos así ha sido planteada por algunos profesores holandeses, siglo XVII, siglo XVIII, Gross y Pufendorf y algunos otros. Y esto ha seguido a lo largo del tiempo como consecuencia de influencia de varias corrientes filosóficas y jurídicas. No me voy a detener por ahora, por lo menos el día de hoy. Pero lo que quiero decirles es que este curso lo que va a tratar de exponer son principios y reglas, así como instituciones, que pueden aplicarse a una multiplicidad o diversidad de contratos. Por eso se habla de una parte general de los contratos, ¿ok? Porque aquí vamos a tratar y vamos a transitar por instituciones, principios, reglas, conceptos, categorías que nos van a dar una visión del contrato desde una perspectiva general, desde una teoría abstracta, con principios, normas, soluciones que se pueden aplicar a contratos de compra-venta, a contratos de arrendamiento, a contratos de servicios y a contratos regulados no únicamente dentro del Código Civil, sino que son normas que aplican a contratos civiles, comerciales, y pueden extenderse o aplicarse a contratos de las más variadas especialidades. Es más, el Código Civil, ustedes lo deben haber visto cuando estuvieron en su primer curso de Derecho Civil, y me parece que es la norma 9 o 10 del título preliminar, el Código Civil y todos los principios y las instituciones del derecho civil son parte del derecho que se aplica supletoriamente a otras especialidades cuando estas otras disciplinas carecen de algunos principios que ya están dentro del Código Civil. Entonces, por eso es que el derecho civil que se desarrolla, nace, se perfecciona, se convierte en una ciencia, inclusive antes que el derecho constitucional, y ahora el derecho civil está condicionado por lo que dicen los preceptos, los principios y las reglas constitucionales, pero más allá de eso, el derecho civil siempre ha sido un derecho que ha nacido como ciencia, como sistema, que ha tenido una organización, que ha tenido una forma de presentación y de coherencia de una manera mucho más temprana que muchas otras especialidades. Y a lo largo de los siglos, lo que posiblemente ha proliferado y así existía en el derecho romano eran una multiplicidad o diversidad de contratos. Pero los romanos no tenían una teoría general de contratos. Los romanos, ustedes lo han estudiado por derecho romano, no eran, eh,
digamos, proclives, ni partidarios de teorías generales. Ellos resolvían los temas sobre la base de problemas concretos y a partir de eso podían crear algunos precedentes y algunas reglas para casos similares, sobre todo con la opinión de los prudentes o las decisiones de los pretores. Pero no tenían una teoría general del contrato. La teoría general del contrato nace probablemente a partir del justnaturalismo moderno, de la influencia de la escolástica tardía, del trabajo de Santo Tomás y del trabajo, sobre todo de los naturalistas que mencioné, Hugo Grocio en el derecho de la guerra y de la paz, Pufendorf que tiene un tratado sobre el derecho de gentes y algunos otros profesores de la escuela holandesa influenciados por la escuela española. Allí es donde se comienza a ver que existe la posibilidad de ver al contrato desde una perspectiva general, no solamente mirar a los contratos en su respectiva individualidad o especialidad, porque contratos como tipos, como figuras, hay muchísimos. Pero todos ellos requieren, sin perjuicio de las reglas y los principios especiales que tiene cada una de esas categorías o clasificaciones, requieren de principios comunes. Si no, esto sería un caos, chicos. Si no, no podríamos saber, tendríamos que saber cuáles son las reglas específicas para cada contrato, que las necesitamos conocer, pero no tendríamos principios comunes, no tendríamos reglas, conceptos, categorías o soluciones comunes para problemas que se pueden presentar de manera similar en la distinta multiplicidad o diversidad de contratos. Un contrato de compraventa puede presentar problemas porque se presenta un caso fortuito, un problema de arrendamiento puede presentar problemas porque una de las partes incumple, un contrato de servicio puede prestar problemas o puede presentar problemas porque ha habido una forma de negociación en la que ha habido una desproporción gigantesca entre el servicio que se va a recibir y lo que se va a pagar. Y puedo continuar mencionando casos como si es posible que en un contrato se prevé efectos para favorecer a un tercero, ¿no? Etcétera. Puedo continuar elucubrando o poniendo sobre esta conversación inicial algunos otros ejemplos con la finalidad de hacerles ver, chicos, que independientemente de que existan contratos de la más variada naturaleza, de un número elevado como figuras autónomas, la teoría general del contrato intenta, propone un conjunto de reglas, principios, conceptos y remedios ante las vicisitudes para casi todos los contratos. Para casi todos los contratos. La pretensión de este curso es que ustedes conozcan, manejen y se familiaricen con herramientas, instituciones que se van a necesitar para el análisis, interpretación y solución de conflictos de una muy amplia gama de contratos. Eso es lo que le da especial importancia a este curso, que además se complementa o complementa lo que ustedes han visto en materia de acto jurídico. Chicos, por si acaso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me interrumpen con la mayor libertad. Si se están quedando en algo, porque estoy yendo muy rápido, esta es una presentación del curso nada más, igual me interrumpen o hacen las preguntas que ustedes quieren o levantan la mano y lo conversamos. Lo que quiero darles a entender es que este curso tiene una finalidad, tiene un propósito y tiene una metodología. Es presentar esos principios y reglas comunes. Seguramente a partir del próximo ciclo ustedes van a estudiar contratos típicos, las distintas categorías y clases de contrato, la compraventa, la donación, el arrendamiento, el suministro, etcétera. Y además ustedes ya tienen en su mente, ya es parte de su ADN o de su chip, como lo quieran ver, lo que han estudiado en materia de negocio jurídico o acto jurídico y lo que han estudiado en materia de obligaciones. Y este curso va a pretender complementar lo que ustedes ya han transitado.
Si en algún momento tenemos que recordar algunos conceptos de acto jurídico, de obligaciones, lo vamos a hacer con el propósito de repasar algo para entender mejor algunas de las figuras o instituciones de este curso. Me queda claro, ya desde una perspectiva de lo que es, digamos, el aprendizaje, me queda claro que el curso de acto jurídico probablemente para ustedes ha sido muy abstracto y que probablemente les ha parecido hasta algo árido, pero aquí se complementa, chicos. Aquí se van a dar cuenta cómo se complementa. Las instituciones de acto jurídico se aplican a los contratos y a algunos otros actos jurídicos, qué sé yo, el testamento, algunos a las convenciones como a los matrimonios, etcétera. Aquí lo que vamos a estudiar son figuras e instituciones típicamente, típicamente contractuales, que son compatibles en muchos casos con las del acto jurídico y que además tienen mucha relación con el curso de Derecho de las Obligaciones. Porque, repito, el contrato es una de las fuentes de las obligaciones. Entonces, además de ver en qué se sustenta el contrato, para qué existe un derecho de los contratos, si existe alguna forma de hablar de filosofía del derecho de los contratos. Además de ello, vamos a transitar por ver cómo se forman los contratos. ¿Cuándo se entiende que hay un contrato? Vamos a comparar los contratos regulados, estos principios generales regulados en el Código Civil, con lo que es el contrato de consumo. Pues somos uno de los pocos países en el mundo, hasta los que yo recuerde, Brasil e Italia, somos de los pocos países que además de tener un código civil, tenemos un código de protección del consumidor. La gran mayoría de países lo que tienen son leyes especiales de protección al consumidor. Y valgan verdades, hoy en día la más avasalladora cantidad de contratos que se practican en el mercado son contratos de consumo, lo que no le quita importancia a que existan aún contratos negociados que terminan como consecuencia de una amplia discusión de tratos, eh, de intervención de mucha gente, asesores de toda naturaleza, para ir discutiendo lo que puede ser un contrato. No todos los contratos son contratos de consumo, ni todos los contratos se concluyen de la manera que nosotros lo hacemos día a día. Si ustedes no se han percatado, probablemente sí, casi todos los días celebramos contratos. Echamos gasolina, estamos comprando combustible. Nos vamos a la tienda, compramos una botella de agua o algún snacks o alguna cosa que nos interesa, estamos celebrando un contrato. Vamos al cine y estamos pagando un servicio. Usamos nuestro celular porque tenemos un contrato de servicio de telefonía celular. Cargamos el contrato porque queremos tener más bytes o más gigabyte o terabyte o lo que sea. Estamos celebrando un contrato. Todos ustedes tienen acceso probablemente a redes y a correos. Entran a Gmail, entran a Yahoo, entran a Outlook y tienen cuentas. Para acceder a esa cuenta, chicos, estoy más que seguro que ustedes han marcado acepto, 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 acepto. No han leído seguramente ninguna condición general. Y aun cuando la lean no las podemos modificar. Pero también esa es una forma de contratar. Y cuando se han abierto un WhatsApp, lo único que han hecho ha sido poner acepto, 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 acepto. Y han celebrado un contrato. Un contrato gratuito, porque no pagamos nada. ¿No es cierto? ¿A cargo de qué? A cargo de que en muchas redes, como, qué sé yo, Instagram, Facebook, TikTok, o lo que fuere, nos hagan soportar un poco de publicidad. El que no quiere tener nada de eso paga y se acabó la historia. Por ejemplo, en YouTube. YouTube tiene un premium en donde no se soporta nada de publicidad y en el que simple y llanamente como opción lo que tenemos es un acceso gratuito con publicidad y si no queremos publicidad, un acceso pagado a una serie de información de la que se dispone en esa red. Entonces, chicos, todos los días contratamos.
Todos los días concluimos contratos. Lo que ocurre es que, y esto es bien importante, porque lo vamos a ir repitiendo de manera continua y permanente en el curso para poder familiarizarnos todos con estas figuras, lo que ocurre es que hay muchos contratos en los cuales nosotros no emitimos ninguna suerte de declaración en el sentido que decimos quiero contratar. No, seguramente, si es que así lo han hecho, en su curso de obligaciones, cuando han visto las fuentes de las obligaciones, existe alguna de las clasificaciones que a mí me pareció interesante, una de Karl Larens y otra de Luis Díaz Picasso, pero que hacen referencia a lo que Larens, este famoso jurista alemán de principios de los primeras 4 o 5 décadas del siglo pasado, que ha tenido vigencia hasta los años 70 80, un gran jurista de ese país, Karl Larens, repito su nombre si es que no lo han leído o ya lo han leído. Clarence decía que muchos contratos se concluyen sobre la base de la observancia de una conducta uniforme o típica, conducta social típica, la llama él. Y claro, cuando nosotros nos paramos en un paradero para esperar que pase o llegue el metropolitano, el tren, la combi o lo que fuere, lo que hacemos es observar un comportamiento y ese comportamiento da lugar a un contrato. Subimos al bus, subimos al tren, subimos a la combi, subimos al taxi y en ningún momento ninguno de nosotros ha dicho, quiero contratar. Cero. Cuando vamos a una máquina que expende, qué sé yo, gaseosa, galletas, golosinas o lo que fuere, metemos las monedas o usamos la tarjeta, no emitimos ningún tipo de declaración, no expresamos intenciones declarativas, pero sí actos concluyentes. Nuestro comportamiento es exactamente igual para todos. Por eso se habla de conducta social típica, porque todos observamos el mismo comportamiento. Todos nos paramos en el paradero. Adelante, Lorenzo, por favor. Profe, pero una consulta, o sea, nosotros contratamos todos los días y podemos hacer contrataciones sin que exista un contrato por escrito, como, no sé, yo lleno la planilla, Correcto, voy correcto. a comprar un paquete de galletas, pero mi consulta es, ¿en qué momento, o sea, puedes determinar o puedes probar esa compraventa y la voluntad de las dos personas si después al momento yo puedo decir, oye, escucha, me estaba mintiendo? Porque solo simplemente con hablar no dejas nada constatado, entonces la voluntad de la persona es demasiado volátil al momento de contratar así, ¿no? Sí, lo que ocurre allí es que podrías tener algunas evidencias, gracias por la pregunta, Lorenzo, algunas evidencias sucesivas, ¿no? Por ejemplo, utilizas una máquina expendedora de golosinas y lo que va a ocurrir es que vas a utilizar tu tarjeta digital, de tu billetera digital, con el lector de la máquina. Y de pronto tienes algún problema porque las galletas que has comprado no están en buena condición. Quieres reclamar. Tienes la evidencia del voucher digital que te ha llegado a tu teléfono o que aparece en tu estado de cuenta físico o digital. Entonces, es cierto, lo que tú dices es absolutamente cierto. La gran mayoría de contratos que se celebran masivamente todos los días, en los que no existen documentos escritos, pueden estar sustentados por otras pruebas. En algunos casos no. Por ejemplo, tomas un bus, te transportas, eh, pagaste en efectivo y no te dieron ningún ticket, no tienes prueba alguna, ninguna. Pero si compras una tarjeta para subir al metropolitano, seguramente esa tarjeta, cuando la pones en el lector, va registrando los recorridos que tú haces. Pero convengo contigo en que hay casos en los cuales no va a haber prueba, curiosamente, a pesar que se ha celebrado un contrato. Si vas a echar combustible, vas a tener el voucher de la estación donde compraste combustible. Y la pregunta es, ¿en estos casos los contratos se necesita que sean escritos? No. Derivan del comportamiento uniforme, socialmente típico que todos observamos. ¿Eso puede presentar un problema? Sin duda que puede presentar un problema. Imagínense que ustedes van a un gran supermercado
qué sé yo, estos que conocemos, Won, Toto, Metro, o el que fuere, y compramos, qué sé yo, un enlatado, unas conservas. Las pagamos, vamos a tener el voucher, eliminamos el voucher, lo botamos. Y es más, hemos pagado en efectivo. Ni siquiera nos va a quedar una constancia, Lorenzo, de que hemos utilizado una tarjeta. Pagamos en efectivo y el voucher lo botamos. Y resulta que cuando abrimos el enlatado, la conserva, lo que está allí, está en mal estado. Vamos a tener serias dificultades para probar que lo compramos ahí, salvo que sea un producto que exclusivamente se vende en esa tienda. Entonces, sí, la falta de que exista un contrato escrito puede presentar un problema, pero en la gran mayoría de los casos donde hay uso de efectivo y no hay un contrato escrito, lo más probable es que no quede una prueba. La prueba puede ser el recibo, la factura, el comprobante, es decir, la prueba de que se concluyó un contrato, pero ese contrato nunca va a estar por escrito. Y eso nos va a pasar a diario, ¿cierto? Ustedes creo que hoy en día más usan moneda digital, dinero digital, ya Plin, la billetera electrónica, donde tienen escaneadas o subidas sus tarjetas de crédito. Entonces, de alguna forma vamos a ir dejando huellas, pero el hecho de que no sean contratos con formalidades obligatorias, lo que hace al final es agilizar la celebración de contratos. Las formalidades, muchas veces, en este caso de contratación diaria, pequeña, en teoría o aparentemente pequeña, porque podemos comprar algo de poco valor y nos puede causar un gran daño, ¿no es cierto? Una conserva, un enlatado, qué sé yo. Entonces, en teoría, estas transacciones diarias, cotidianas, menores, prêt à porter, como dirían los franceses, es para llevar, eh, seguramente siempre serán así, sin ningún tipo de escrito, derivadas de un comportamiento uniforme, derivadas de observar siempre la misma conducta. Eh, lo cierto es que en este curso no vamos a dejar de mencionar que los contratos de consumo, sobre todo, se practican de esa manera. Pero en este curso vamos a ver cómo se celebra de manera ortodoxa, si quieren llamarlo tradicional, pero necesaria como herramienta de conocimiento y de aplicación en lo que ustedes van a ver a lo largo de su vida profesional. Es necesario conocer los principios bajo los cuales se entiende celebrado un contrato, no en el terreno del consumo, sino en otros sectores. Y este curso es precisamente el que nos va a dar esas herramientas. Usualmente un contrato se define como ¿qué? Un acuerdo, ¿no es cierto? Un acuerdo, como una concurrencia de voluntades expresadas, manifestadas por los interesados. Generalmente cuando se habla de ello, ¿cierto? Lo que tenemos es que poner énfasis en varias cosas, que es, digamos, la parte introductoria de este curso. Presentado como está el curso en el sentido que comprende una serie de principios, reglas, instituciones, figuras, conceptos, categorías aplicables a muchísimas figuras contractuales. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una aproximación inicial a qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas. No vamos a hablar de personas, vamos a hablar de partes del contrato. Así como ustedes han tenido una definición a lo largo del curso de obligaciones de qué es una relación obligatoria, en la que ustedes han visto a un acreedor, a un deudor, ligados por un vínculo y que genera en cabeza del deudor el denominado deber de prestación y a favor del acreedor el llamado derecho de crédito, ustedes hasta el día de hoy han venido posiblemente con estas lecciones y así se nos ha enseñado, han venido pensando que en una relación obligatoria existe un acreedor y un deudor. Ese concepto es útil, pero en este curso lo vamos a ir poco a poco enriqueciendo. ¿Por qué? Una razón muy simple, chicos.
La gran mayoría de contratos que se concluyen en el mercado son contratos en los que ambas partes asumen obligaciones y tienen derechos. Entonces, las dos partes van a ser deudores, pero a la vez acreedores. El comprador es deudor del precio, pero es acreedor de la entrega del bien. El arrendatario es deudor de la renta que tiene que pagar, pero es acreedor de la entrega del bien que se le va a dar en posesión y además es acreedor de lo que es la obligación del propietario o arrendador de mantenerlo en el goce pacífico, continuo de ese bien que le ha entregado en alquiler. Entonces, una de las cosas que va a hacer que modifiquemos en parte nuestro chip, nuestro aprendizaje de que es una relación obligatoria, es que en este curso vamos a ver a un contrato como un acuerdo de voluntades, muchas veces por medio de declaraciones, muchas veces por medio de comportamientos socialmente típicos, en los que ambas partes van a asumir obligaciones y van a tener derechos. Pero algo más, algo más. Vamos a utilizar el concepto de parte contractual, porque dentro de una de las partes o dentro de uno de los polos o extremos de la relación contractual pueden haber varios sujetos. Recuerden ustedes que han estudiado en el curso de obligaciones las llamadas obligaciones plurisubjetivas o con pluralidad de sujetos, ¿no es cierto? Las obligaciones divisibles, indivisibles, las mancomunadas y las solidarias. Entonces, no podemos hablar de únicamente personas, porque en una de las partes, uno de los polos, uno de los extremos del contrato o de la relación contractual, ahorita vamos a referirnos a eso, al concepto de relación contractual, puede haber más de una persona, varios compradores, varios vendedores. Si son tres hermanos que tienen un inmueble y quieren venderlo a un único comprador, en esa parte contractual vendedora habrá tres personas, pero son una única parte contractual. Por eso es que se define a la parte contractual como un punto de confluencia o concurrencia de intereses alineados, comunes. Todas las personas que están o forman parte de una que conforman la parte contractual, se supone que tienen, se asume que tienen los mismos intereses. Se asume que cuando pasan a ser este polo extremo del vínculo contractual, van a tener alineadas sus expectativas y van a tener que asumir las mismas obligaciones, a veces similares, a veces distintas, pero van a tener que asumir obligaciones frente a la otra parte. La otra parte puede ser una sola persona o también puede ser varias personas. Pero aquí el concepto de parte es muy importante. Es un centro de confluencia de intereses comunes, en principio alineados, no conflictivos. Eh, y esto nos va a obligar a varias cosas más, chicos, para presentarles el curso, porque lo que quiero es que se entienda que la presentación de este curso tiene como propósito que todos aprendamos estas herramientas, estas instituciones, estos principios y que los integremos dentro del derecho civil patrimonial y a su vez dentro del derecho privado. Porque además el derecho contractual en esta parte general tiene vinculación no solamente con estas especialidades, sino con otras, como el derecho de consumo, con el derecho constitucional, lo vamos a ver también llegado el caso, con el derecho comercial. El Código Civil, bueno, ya tiene más de 40 años, pero es un código que no solamente reemplaza al Código Civil de 36, sino que de alguna forma también integra instituciones del derecho comercial y deja sin efecto normas del viejísimo Código de Comercio, que es del año 1902. Entonces, estos principios de esta parte general del contrato que pretenden tener una vocación de aplicación general o muy amplia a distintos contratos civiles, comerciales y de otras especialidades, tienen ese propósito de servir de soporte, de herramienta, de reglas, de principios
de aplicación transversal, de una aplicación muy amplia, que sale, que rebasa las fronteras del derecho civil, que rebasa las fronteras del código. El código no es otra cosa que una expresión de principios y reglas. El derecho civil no es el código civil. El código civil trata de recoger lo que es el derecho civil, pero apenas lo recoge se congela y el derecho civil sigue avanzando, sigue progresando, sigue evolucionando. Hay muchas instituciones del derecho civil que no tienen necesariamente que estar dentro de un código, porque la ley, que es una expresión del pensamiento jurídico y que establece un precepto que puede ordenar un comportamiento, a la larga comienza su proceso de obsolescencia cuando se promulga o cuando se pone en vigencia. Y el derecho civil y los principios y las nuevas instituciones siguen apareciendo, no se congelan, siguen evolucionando. Esa es la gran ventaja del derecho. La ley, como expresión formal del derecho, tiene la carrera perdida frente a lo que ocurre en la realidad, pero tenemos que tratar de ver cómo hacemos interpretaciones creativas o recreativas o innovadoras para que el derecho civil no se quede a la saga cuando lo que se quiere aplicar son las reglas contenidas dentro de un código. Entonces, regreso a lo que les estaba diciendo. Este curso es importante no porque lo enseñemos los profesores que estemos a cargo, sino por su aplicación transversal, por su vocación de tener esa disposición para ser una herramienta que defina cuándo se celebra un contrato, cuáles son los efectos de un contrato, cuáles son las formalidades que se tienen que seguir en un contrato, cómo podemos hacer que un contrato tenga efectos sobre terceros, cómo resolvemos los conflictos en los contratos cuando sobrevienen hechos que no han sido previstos por las partes y esto va a generar una alteración de las condiciones o los términos en los cuales se ha formado o perfeccionado un contrato. ¿Cómo vamos a resolver la posibilidad de celebrar no contratos de manera definitiva, sino tener una estrategia para hacer un acuerdo preliminar o previo o una promesa? Es decir, este curso trata de ofrecer todas estas figuras, herramientas, reglas y principios de esta intención de aplicación transversal al derecho civil, al derecho comercial y a otras especialidades. Ahora bien, esto lo que vamos a hacer es tratar de, en cierta forma, em, em, digamos, compatibilizarlo con lo que dice, entre otras cosas, el sílabus, ¿ya? Y ahorita vamos a entrar un poco a lo que dice el sílabus. Quiero mirar lo que dice el programa para que estemos todos claros. A ver, vamos a ver acá. A ver, acá lo voy a proyectar. A ver, nosotros tenemos dentro del sílabus todo el programa, los objetivos del curso, que son los que estamos conversando, la programación semanal de los temas que vamos a ver y la idea es que presentemos el curso con la finalidad de saber qué es lo que vamos a hacer. Pero además tengo que presentarles el sistema de evaluación. Acá está el sistema de evaluación. Vamos a tener estos controles de lectura y estos exámenes escritos a lo largo de las 15 semanas. En 2 semanas, mañana vamos a conversar un poco sobre las lecturas que van a formar parte del primer control. Vamos a tener estas 5 evaluaciones. Tanto la primera como la segunda y la cuarta tienen un peso específico de 15%. La tercera tiene un peso de 25% y por otro lado, la última tiene un peso de 30%. ¿Ok? Entonces, como se darán cuenta, no es que ninguna no sea importante. Todas son importantes. En los controles y en los exámenes va a haber, obviamente,
voy a utilizar la siguiente metodología, que es la que vengo utilizando hace ya algunos buenos años, y es la siguiente. Vamos a utilizar eh, exámenes objetivos, se hará una pregunta y se tendrá que dar o elegir la respuesta, que estarán allí mencionadas, generalmente son 5 opciones. Uno, dos, todos los controles de lectura van a ser sobre la base de aquello que se lea en los ensayos o trabajos que se entreguen para leer. Pero en esos controles también vamos a incluir algunas preguntas de las cosas que haremos en clase, porque de esa manera vamos a ir mirando cómo estamos todos de manera conjunta conociendo el curso. Es decir, no nos vamos a limitar únicamente a las lecturas. En los controles de lectura va a haber preguntas de los temas que vamos a abordar en clase, porque van a tener vinculación con el tema de las lecturas. Tres, nunca he tenido problemas y lo voy a seguir haciendo en que cuando den el control de lectura tengan la lectura a la vista, porque al final no es un tema de memoria. Este no es un curso mnemotécnico, este no es un curso de memoria, este es un curso de razonamiento. Y lo que hago es permitir que cuando se tengan los controles de lectura, si así lo quieren, puedan tener el archivo del ensayo o de la lectura cuya revisión se haya tenido que hacer para cada uno de estos casos. Y dentro de ese examen, con respuestas objetivas, se incorporarán algunas preguntas de las materias que hemos abordado en clase. Eh, Ese es uno de los temas que quería comentarles en materia de lo que es la evaluación. Tres, a ustedes les debe haber llegado seguramente eh, las reglas de asistencia, ¿no es cierto? Dependiendo del ciclo en el que estén, creo que ustedes tienen por estar ya en un nivel un tanto más avanzado en la carrera, tienen porcentajes de tolerancia de inasistencia mayores. Sin embargo, en este curso vamos a decidir en las clases que vienen eh, qué tipo de incentivos se puede establecer a favor de aquellos que tengan una mayor presencia en las clases. Creo que eso es importante porque entiendo que muchos de ustedes ya comenzaron sus prácticas, entiendo que muchos de ustedes ya están compartiendo universidad, estudio, empresa, centro de trabajo y muchas veces tienen encargos de los lugares en los que trabajan que hacen que se presenten algunas inconveniencias para la asistencia a clases. Pero chicos, lo único que les puedo decir es que ustedes están en una etapa formativa y la formación se da en los dos lugares, en la universidad y en el estudio o en el lugar en el que trabajen. Y quieran o no, la prioridad que tienen ustedes es concluir la universidad y pasar de una manera en la que tengan absolutamente o sean absolutamente conscientes que es la única oportunidad para formarse bien. Alguna vez alguien me enseñó aquella frase de solamente hay una primera oportunidad para la primera impresión. Esto a mí me sirve siempre para conversar con los estudiantes y decirles algo muy similar. Solamente hay una oportunidad para estudiar bien en la universidad, cuando uno está dentro de la universidad. Porque cuando uno sale, chicos, las cosas son más complicadas. Ya uno se convierte en un autodidacta, salvo que uno continúe estudios de maestría, de doctorado, de posgrado y todos los estudios que quiera. Pero son estudios que van a desarrollar o van a enriquecer o incrementar lo que de manera formativa y esencial ustedes tienen que buscar en la universidad.
Entonces, esta etapa para ustedes es crucial y lo digo para que ustedes sepan siempre privilegiar sus espacios en la universidad, a pesar que ya estén trabajando, practicando, desarrollando labores paralelas. Su prioridad tiene que ser la universidad. Es la oportunidad, el momento justo que ustedes tienen para sacarle el jugo a la universidad, a los profesores y para tratar de por lo menos tener el conocimiento necesario de cada una de las materias y sobre todo de aquellas que les interesen más. Porque al final uno tiende a una especialidad. Punto 4, punto 5 de esta conversación inicial. Los profesores somos una guía. Posiblemente no llegamos ni al 1% de lo que ustedes deben saber, pero esa guía es necesaria, ¿no es cierto? Porque lo que hace es establecer una suerte de hoja de ruta de por dónde debemos transitar. Esa es la misión más importante que tenemos los profesores. Ah, Primero, enfatizar de qué estamos hablando, presentar el curso y saber de qué vamos a hablar. Tercero, ponderar aquellas cosas que creemos que deben ser grabadas en nuestro ADN. Porque, chicos, ¿por qué yo les permito las lecturas en los controles de lectura? Y siempre lo voy a seguir comentando. El día que ustedes sean abogados, el día que ustedes tengan que sustentar un informe en una corte, en un tribunal internacional o arbitral, o el día que ustedes tengan que sustentar un informe ante un cliente, o negociar un contrato, o negociar lo que tengan que negociar, o defender a alguien, chicos, van a tener en ese momento, cuando hagan esa defensa, esa exposición, ese informe, esa presentación, van a tener a la mano todos los materiales, a la vista todos los libros y las fuentes de información que ustedes necesiten, que ustedes requieran. No tienen que ser ejercicios de memoria, sino de razonamiento. Esa es la disciplina que nosotros estamos estudiando. Conocer los principios, las reglas básicas, los conceptos claves, las instituciones fundamentales de cada disciplina y de allí uno en adelante ver las fuentes de información que sean de utilidad y de su agrado. El, el sílabus contiene información de libros y trabajos que se pueden revisar. Pero por supuesto el universo es interminable. En el Blackboard ustedes van a encontrar los materiales que van a servir para lecturas, para controles, pero hay muchos más. Y si en algún momento ustedes me dicen, profe, también existe otro libro o tal publicación, usted lo tiene en PDF o lo puede conseguir, lo subimos, chicos. Lo importante es que ustedes puedan entenderme. Lo importante es que ustedes puedan entenderme que los profesores somos una guía, que no les vamos a dar todo lo que ustedes en el futuro van a necesitar, pero tenemos que cumplir con los principios de esa guía, que es conversar, participar en clases y discutir todas estas figuras que nosotros vamos a abordar a lo largo de estas semanas. Y lo que va a ser bien importante, eso no me lo permite la virtualidad y es por eso que repito que como buena persona de otra generación, no soy muy partidario de las clases universitarias virtuales, pero esto es por una necesidad. Pero como espero, chicos, voy a tener mucha expectativa de la participación de ustedes. Eh, Intervengan, pregunten, complementen, cuestionen, duden. No hay verdades absolutas, hay verdades relativas de cómo explicar, de cómo entender una figura, una institución, una regla.
Y eso nos va a llevar a que requiramos, necesitemos de diálogo, que comparemos. En este curso, además, voy a tener una cierta, no sé si llamarlo, tendencia, proclividad, preferencia o deformación, pero en estos más de 30 años de abogado y de profesor, he visto que a lo largo de las últimas buenas décadas, y sobre todo a partir de la globalización como un fenómeno mundial que comienza en los años finales de la década de los 80 del siglo pasado, ha habido un frecuente proceso que continúa, de armonización de instrumentos legales entre distintos estados. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero una de las tendencias que continúa es un proceso permanente de americanización del derecho contractual. ¿Por qué? Probablemente porque el inglés no solamente es un idioma universal o un idioma que se utiliza mucho en el comercio internacional, sino porque también las grandes corporaciones que hacen inversiones en el extranjero han preferido utilizar esquemas anglosajones, americanos, lo que no significa que no haya otros referentes u otros estándares para determinadas operaciones en el mundo de la construcción, que seguramente comentaré a lo largo del curso, que es una de las especialidades que con la vida he tenido que elegir y además me agrada el derecho a la construcción. El derecho a la construcción tiene su reino en Inglaterra. Inglaterra es el país que ha desarrollado mucho más que otros el derecho a la construcción y los principios del derecho a la construcción que se aplican mundialmente son preferentemente los ingleses, pero eso no significa que los americanos, los japoneses o los europeos no tengan estándares. También acá en el país se aplican estándares europeos en materia de construcción. Y últimamente los llamados NEC o New Engineering Contract, los NEC, que se han aplicado para obras hospitalarias y para los Juegos Panamericanos. Entonces, lo que les quiero decir es que dentro del curso voy a tener cierta proclividad, preferencia a hablar de algunas cuestiones vinculadas con el derecho estadounidense o americano, al cual los equiparo, pese a que lo americano no es sinónimo de estadounidense. ¿Por qué? Porque es algo que veo en el día a día de mi trabajo y es lo que veo cuando negocio, discuto o converso contratos con gente de otras firmas legales. Y porque en este mundo globalizado, cuando vemos temas que nos encargan desde afuera, corporaciones o desde adentro, empresas, comenzamos a darnos cuenta que muchas de las reglas, principios, instituciones, figuras, modelos, templates que se utilizan son de origen americano. No quiero con ello desmerecer, desconocer, pasar por alto que pertenecemos a la familia romano-germánica y que nuestro código es un código en esta materia de inspiración fundamentalmente italiana. Y cuando corresponda haremos referencia al código italiano o a los autores italianos que se les recomendará en las lecturas. Pero lo que quiero es, de todas maneras, explicar que va a haber una cierta preferencia para hacer esta comparación con el derecho americano y referencia a las fuentes de inspiraciones italianas cuando ello corresponda. ¿Ok? Eso quiere decir que el curso va a transitar a lo largo de estas semanas por ese camino. Vamos a abordar el orden que está establecido hasta donde sea posible por el sílabus. Es un sílabus común para todos los profesores. Algunos aplicamos algunas variaciones a lo largo del curso. Dos, vamos a tener lecturas, vamos a explicar cada una de las figuras, instituciones, reglas, principios que están dentro del curso. Y cuando corresponda, aterrizaremos en el código. No vamos a partir del código. El código va a ser nuestro referente
para ver cómo se regula una figura, pero hay figuras que tienen regulación distinta dependiendo del código y del país. Obviamente tenemos que aterrizar en el Código Civil, porque son las normas, en tanto existan, estén vigentes, que vamos a aplicar cuando recurramos a esta parte general de contratos. Pero esas normas las vamos a entender sobre la base de explicar los conceptos, los principios y luego vamos a las reglas. ¿Ok? Algo más. Cuando corresponda haremos referencia al Código de Consumo, cuando corresponda haremos referencia a la Constitución, cuando corresponda haremos una comparación con temas comerciales, cuando sea muy útil vamos a integrar algunas figuras del derecho de las obligaciones al curso de contratos. Por ejemplo, cuando hablemos de las vicisitudes del contrato, hablaremos no solamente de las figuras que están reguladas en esta parte general o que forman parte de este curso, sino que también recurriremos a algunas, como por ejemplo el caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobreviniente, que ya ustedes han visto, para compararlas y entenderlas. Más, generalmente se ha dicho que el contrato es un acuerdo de voluntades, un encuentro de mente, dicen los americanos, meeting of mind, pero claro, voluntades declaradas, ¿no es cierto? eh, o comportamientos que traducen el propósito de celebrar un contrato. Varias ideas introductorias, porque esta clase no la voy a extender mucho, como les he dicho. Me voy a tomar unos minutos más, ya después los libero y ya mañana continuamos. Pero varias cosas. Hemos visto que nosotros contratamos todos los días. Hemos visto que como consumidores compramos, pagamos, consumimos y pese a que estudiamos derecho no leemos nada. Y eso no significa que estemos mal. ¿Ah? La gran mayoría de consumidores no lee las condiciones generales de contratación. Seguramente muchos de ustedes tienen Netflix, HBO, eh, Disney Plus o, ¿cómo se llama el otro? Prime Video. O, ¿cómo se llama el otro? Bueno, ya, otra base de streaming que ahorita me acordaré. Y estoy más que seguro de que han accedido a la suscripción de casa y no han leído ninguna condición general de contratación. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando comencemos a hablar de cómo debemos justificar un contrato, llegará un momento en que comenzaremos a hacer una serie de excepciones. ¿Por qué? Porque si partimos de la idea de que el contrato es un acuerdo, chicos, no siempre el acuerdo nos obliga o nos permite, más que obligarnos, a transitar por todo lo que dice el contrato. Porque aun cuando leamos todas las condiciones y términos de un contrato, muchas veces no vamos a estar en condición de poder influenciar o modificarlos. Solamente ustedes cuando han recogido, si ese ha sido el caso, su tarjeta de crédito de algún banco, antes de que les entreguen físicamente la tarjeta o cuando se las dejan en su casa, les hacen firmar un cargo de condiciones generales. O cuando llaman por teléfono a la operadora de telefonía celular, le leen en el teléfono de manera aburrida todas las condiciones que le van a aplicar. Y ustedes aceptan, pero no las han tenido a la vista. Y luego les llega un paquete de condiciones generales de contratación. ¿O qué va a ocurrir? Va a ocurrir que vamos a darnos con la sorpresa que existen contratos cuyos términos se conocen después de haberse celebrado el acuerdo. Y ustedes dirán, eso es rarísimo, eso es absurdo, es imposible que exista. No, 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 sí existe. Primero pagan el iPhone, primero pagan la notebook y después les llega el paquete de Amazon o de la tienda en lo que le hayan en donde hayan comprado el celular o la computadora, el ordenador, y cuando abren la caja se encuentran con condiciones de contratación. Y ustedes dirán, a ver, perdón, pero si yo no he consentido, yo no he estado de acuerdo con esas condiciones y no las conocí antes y las he conocido después. Sí, pues. Es una realidad que hoy en día existe, desde que existen las ventas
a distancia, las ventas online y un mundo en el cual primero se paga y luego se lee los términos. Pay now, terms later, dicen los americanos. Paga ahora y los términos los vas a conocer después. Y esto de acá, chicos, no es una anomalía. Y se los digo porque en las primeras clases voy a insistir tremendamente en el sistema tradicional de cómo se forma un contrato. Me adelanto solamente para comparar. ¿Cómo se forma un contrato? Porque alguien hace una oferta y quien la recibe la acepta. La aceptación de una oferta implica el perfeccionamiento de un contrato, pero esa oferta no necesariamente contiene siempre todos los términos del contrato. A veces esos términos van a ser impuestos por una de las partes, o a veces, como ocurre hoy en día, por los llamados rolling contracts, esto es a lo que nos estamos refiriendo, los contratos rodantes, los términos los conocemos después de haber pagado, después de haber accedido al bien o a lo que nos interesa. Claro, ustedes dirán, pero esto es justo, es correcto. Miren, chicos, en la legislación europea existe en materia de consumo lo que se llama el derecho de arrepentimiento. Usualmente los países de la Unión Europea que se regulan por medio de directivas aplicables a todos los miembros, reciben estas directivas y actúan estas directivas en sus respectivos países a través de la promulgación de leyes. Y el derecho al arrepentimiento usualmente tiene un plazo de 7 días. Compré algo. ¿Cuántas veces ustedes han visto en influencers que dicen, ah, compré esto en AliExpress, en Temu, en Shein, en tal sitio? Y resulta que lo que me llegó es distinto. Puede ocurrir. Y precisamente para eso la legislación europea lo que dice en el caso de los contratos a distancia, se debe permitir el derecho al arrepentimiento para saber si realmente se cumple con la expectativa que tenía el consumidor o comprador. Porque vamos a conocer el producto después. Una cosa es ver el producto en una foto y otra cosa es ver el producto en persona. Y esto, chicos, no niega la tendencia que hoy en día existe de que el mayor número de compras que se están concluyendo son online. No sé si ustedes han visto o han visitado, si no han visitado, si han visto qué sé yo, en YouTube he visto algunos reportajes y he visto esto en persona en otros lugares. Hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos vive una gran crisis de los centros comerciales. Hay centros comerciales gigantes, qué sé yo, en Los Ángeles, en Texas, en Houston, en New Orleans. Gigantes, gigantes. Hoy en día parecen desiertos. Hoy en día parecen pueblos fantasmas. ¿Por qué? Porque la gente compra en línea. Porque es una tendencia global. A que si los centros comerciales no se renuevan y no ven o no tienen otra visión, van a morir. Los centros comerciales ya no son sitios para comprar, son sitios de esparcimiento, de vivencias distintas. ¿Y esto qué hace? Nos plantea un problema en materia contractual. Cosas se compran generalmente en línea, pero en línea siempre habrá la posibilidad de no tener el producto en la mano y de no comprobar que lo que se nos ofrece en una foto o en una canastilla sea igual a aquello que estamos esperando. Y por eso tiene que nacer legislación especial para estos casos. Tiene que haber algún tipo de solución para aquellos en los cuales vamos a conocer los términos contractuales después de haber pagado. Todo eso tienen soluciones en Europa, en los Estados Unidos. En nuestro país carecemos de algunas soluciones, las vamos a ver, las vamos a comparar. Y digo esto porque el punto clave para entender que es un contrato es el acuerdo, un acuerdo de voluntades. Pero un acuerdo de voluntades que muchas veces no va a comprender que las partes definan de común acuerdo todos los términos o que los conozcan, porque van a haber contratos negociados y contratos celebrados sobre la base de condiciones que solo define una de las partes. Y la otra a veces las conoce, pero no las lee. Entonces, sabe que existen y no le importa. Y a veces si las lee, no las entiende. Lo vamos a ver. Pero les anticipo esto, les adelanto esto, porque no quiero que se diga o que se crea que cuando explique cómo se forma un contrato, nos estamos equivocando.
¿Por qué? Porque el contrato, chicos, les decía, es un acuerdo de voluntades libre, es un acuerdo de declaraciones de voluntad, es un acuerdo libre, espontáneo. Tiene que estar libre de coacción, coerción, amenazas, dolo, fraude. Si no, esa voluntad es cuestionada porque tiene un vicio o un problema. Y esto lo que nos dice, en cierta forma, lo que nos está diciendo es que en efecto, el contrato, el contrato es producto de una voluntad libre, soberana, absolutamente librada de cualquier tipo de vicio que ustedes han estado mirando probablemente cuando abordaron el curso de acto jurídico. Y es por ello que, seguramente trayendo algunas ideas de ese curso, el contrato es producto de qué? De la autonomía privada. Quienes más han trabajado, transitado y desarrollado este concepto clave de autonomía privada posiblemente sean los alemanes y los italianos. Eh, no es que no exista esto en el mundo anglosajón. Ellos prefieren hablar de libertad de contratar, pero el término autonomía no está ausente. No está ausente en la doctrina anglosajona. Y la autonomía no es otra cosa que la posibilidad que tenemos los particulares, los privados, de crear y de imponernos reglas de comportamiento. Cuando se celebra un contrato, no hablo de los contratos que se concluyen de manera inmediata, que son los cotidianos, que también son contratos. Ojo, que también son contratos. Pero el concepto, si quieren, ortodoxo, tradicional, de contrato, que todavía tiene un espacio muy importante. Habemos abogados en todas partes del mundo que todos los días negociamos contratos, negociamos, chicos. A pesar que todos los días compramos contratos, perdón, celebramos contratos masivos de consumo en donde no negociamos nada, muchos nos dedicamos a nivel global, a nivel mundial, todo el día a negociar contratos. Hay un espacio nada despreciable, súper importante de contratos negociados. No importa si las partes tienen o no la misma capacidad de negociación. A veces la tendrán, a veces no la tendrán. Quien tiene mayor capacidad de negociación tiene la posibilidad de imponer mejor sus términos. Tampoco son buenos los contratos en los que el peso o los riesgos está en cabeza de uno y en el otro no, porque ese contrato al día siguiente o al minuto siguiente de haber sido celebrado se va a incumplir. No es un contrato que genere expectativas. Los contratos se celebran porque las partes deciden, en ejercicio de su autonomía privada, imponerse reglas, crear reglas, comprometer su comportamiento. Porque uno espera algo. Si yo, qué sé yo, cualquiera de nosotros, comprometemos nuestro comportamiento para emitir un informe legal, es porque tenemos una expectativa, que nos paguen por ese servicio. ¿Cierto? Y la expectativa de quien nos paga es tener una asesoría adecuada, de calidad, apropiada, que dé solución. Quien vende un ordenador, una laptop, un celular, tiene como expectativa el mayor número de compradores. Y quien compra un celular tiene como expectativa las funciones que ofrece ese celular, ¿cierto? Las propiedades, las bondades, la funcionalidad que buscamos. Quien contrata un médico para ser intervenido quirúrgicamente es porque tiene la expectativa que ese médico va a resolver un problema que tiene el paciente, hasta donde se pueda, porque los médicos no necesariamente tienen obligaciones de resultados, a veces son obligaciones de diligencia o de medios y no pueden proveernos el resultado, simplemente procurarán curarnos, procurarán amenguar o neutralizar el mal, la enfermedad, el problema.
Lo que les quiero decir es que cuando hablamos de concepto ortodoxo de contratos, lo que hacemos es autoimponernos reglas, reglas que creamos las partes. Ojo, no significa que los contratos tengan únicamente como contenido lo que las partes deciden, pero es lo fundamental. ¿Por qué? Porque en el derecho contractual, lo vamos a ver después más adelante, en el derecho contractual, lo menciono, el Código Civil lo vamos a ver porque es una norma importante, se privilegia la voluntad de las partes, pero el Estado también impone ciertas obligaciones. Entonces, el contrato va a estar compuesto, conformado por los acuerdos, las condiciones definidas por las partes, a veces impuestas o impuestos esos términos por solamente una de las partes, pero más allá de lo que las partes creen, que es el núcleo, el core, el corazón, la parte más importante de un acuerdo, el Estado puede incorporar obligaciones. Por ejemplo, en materia de forma, por ejemplo, límites a los intereses, en contratos de consumo, etcétera, ya lo vamos a ir viendo. Y además, también tenemos un concepto que no debemos olvidar y que es muy importante y lo vamos a traer a clases, que ustedes lo han visto probablemente en otras aplicaciones. El concepto que deriva del principio general de la buena fe. Porque de la buena fe, chicos, se pueden sacar algunas conclusiones importantes. Ya lo vamos a ver. La buena fe en otros países, acá hay una resistencia muy grande, parecemos ingleses, los ingleses odian la buena fe, ya lo vamos a ver en su momento, pero la buena fe en países como Alemania, especialmente Europa, entiéndase Alemania, Italia y España, creo que son los que más recuerdo. Son países que le han sacado el jugo al principio de la buena fe y que han derivado de ese principio deberes que se han impuesto a las partes del contrato a pesar que no formaban parte de las condiciones acordadas por los contratantes. Entonces, un contrato se basa en la autonomía privada, es producto de la creación espontánea, libre, voluntaria de quienes lo celebran. Pero ese contrato también puede estar integrado por normas imperativas impuestas por el Estado y además por deberes que pueden derivarse del principio de la buena fe. Este es todo un tema, ya lo vamos a ver, solamente lo menciono, porque cuando trato de transmitir esta idea, el contrato es producto de la autonomía privada, las partes crean reglas, se las imponen voluntariamente, comprometen su comportamiento futuro, formulan promesas que nos sujetan a observar el comportamiento expresado en esas promesas. Y es por eso que el contrato termina siendo una suerte de plan, de programa, ¿cierto? De programa habla, por ejemplo, Díez Picasso, habla del programa prestacional, del programa contractual. Sí, pues, si celebramos un contrato de construcción, nosotros en condición de propietarios y un constructor, vamos a tener un contrato con muchísimos detalles, de acuerdo a lo que nosotros definamos, de acuerdo al tipo de obra, de acuerdo a la forma como creemos que construya. Entonces, vamos a generar un plan de trabajo, una hoja de ruta, en donde van a estar descritas todas las actividades, todas las prestaciones, las principales, las secundarias, las auxiliares, y todas enderezadas ¿a qué? A lo que ustedes ya vieron en su momento en el curso de obligaciones. ¿Qué busca un acreedor? Satisfacer su interés, satisfacer una expectativa. ¿Qué buscan las partes en un contrato? Satisfacer sus expectativas. Entonces, un contrato es un acuerdo basado en la autonomía privada que puede venir acompañado en su contenido por normas impuestas por el Estado o por la buena fe. Generalmente, las normas impuestas por el Estado son el porcentaje menor, pero no son normas ausentes. El contrato compromete nuestro comportamiento futuro, es producto de una promesa.
Ya después, más adelante, voy a referirme un poco a la diferencia entre contrato y promesa que hace un famoso autor inglés, Dory Kimmel, que es una diferencia que me parece súper interesante. O sea, más adelante. Pero al crear todo este programa prestacional, todo este plan, vamos describiendo actividades. Esto no va a pasar en los contratos de ejecución instantánea, inmediata, como los que celebramos todos los días, pero puede pasar cuando, por ejemplo, compramos una casa o un departamento en planos. El inmobiliario, junto con el constructor, van a ir avanzando, planificando, avanzando, construyendo, y nosotros vamos a ir mirando cómo se va, caramba, realizando, construyendo, edificando nuestro departamento o la casa que siempre hemos querido tener. O cuando vamos, qué sé yo, recibiendo un servicio a lo largo del tiempo y vemos si ese servicio realmente obedece a lo que habíamos querido, a lo que habíamos planificado. Varias cosas más que son importantes que podamos entender. Y quiero ver si lo sé transmitir bien. Si el contrato es un acuerdo, independientemente de que ese acuerdo se integre por los pactos y estipulaciones libremente concebidas por las partes interesadas y por deberes impuestos por el Estado y la buena fe, el contrato se alcanza en un momento en el tiempo, cuando se formula una oferta y esta es aceptada. Te vendo mi casa en 100.000 unidades monetarias. Acepto. Ok. Contrato de compraventa. Se perfeccionó. Genial. Ese acuerdo, chicos, quiero que me entiendan bien esto. Voy a ver si lo sé transmitir adecuadamente. Ese acuerdo se alcanza en un momento en el tiempo. El día 21 de agosto a las 10:22, Estelita y Macarena llegaron a un acuerdo. Estelita le vende su celular y Macarena le paga una cantidad de dinero. Eso fue el 21 de agosto a las 10:22 de la mañana. A las 10:25, 3 minutos después, Estelita se arrepiente del contrato. Pero ¿saben qué pasó, chicos? El contrato ya se celebró. ¿Y qué viene? ¿Qué queda? Una relación contractual o una relación obligatoria, la que ustedes han estudiado, porque el contrato es fuente de obligaciones, al igual que la ley. Entonces, cuando se alcanza ese momento llamado acuerdo o de perfeccionamiento del contrato, es porque se logra en un momento a lo largo del tiempo. Inmediatamente después, el minuto inmediatamente posterior al del perfeccionamiento del contrato, Estelita puede haberse arrepentido. Pero ¿saben qué pasó? Estelita ya tiene un compromiso, ya comprometió su conducta futura. Y el contrato apenas se celebra, se extingue. Y lo que queda, ¿qué cosa es? La relación contractual o la relación obligatoria. Pero como les decía hace unos buenos minutos, acá vamos a cambiar el chip. Acá no vamos a hablar de acreedor y deudor, porque generalmente los contratos son con prestaciones a cargo de ambas partes. La excepción son los contratos de donación o a título de liberalidad, en el que solamente una de las partes tiene obligaciones y la otra no. En los contratos, tal como vamos a ver a lo largo de los principios por los que vamos a transitar en este curso, en esos contratos ambas partes son deudoras y acreedoras. Y eso nos va a nosotros a permitir entonces decir, quiere decir que ambos planifican y comprometen su comportamiento. Quiere decir que ambos, independientemente de que se arrepientan de haber celebrado un contrato, ya comprometieron su palabra. Los contratos se permiten, pero para que se cumplan. ¿Y por qué se permiten los contratos? ¿Para qué sirven los contratos?
porque estamos hablando mucho de cómo se celebra, qué pasa, porque un contrato permite complementar esfuerzos, porque un contrato permite acceder a aquellas cosas que nosotros mismos no podemos ni producir ni generar. Y lo que damos a cambio es aquello de lo cual disponemos. Disponemos de ingresos que percibimos de nuestra actividad profesional, pero no producimos vasos, no producimos celulares, no somos médicos. Necesito tener vasos para beber algo en mi casa, necesito tener un celular para comunicarme con mi entorno familiar, laboral, académico, etcétera. Necesito un auto para desplazarme o necesito contratar un taxi. Los contratos permiten complementar esfuerzos, porque en el mercado, que es el circuito donde se concluyen las transacciones, cada uno va con su especialidad, cada uno va con sus habilidades, cada uno va a intercambiar lo que tiene y puede ofrecer a cambio de aquello que no tiene y requiere y necesita. Por tanto, los contratos complementan esfuerzos. Claro, ustedes me dirán, ah, qué interesante. Sí, pero también existe una visión conflictiva del contrato, ¿no es cierto? Porque cuando se comienza a negociar un contrato, la parte que lo negocia o las partes que lo negocian tratan de sacarle el jugo y de sacarle el máximo provecho y de tomar el mayor número de ventajas o de partido de ese contrato. Sí, los intereses están en pugna, pero al final se tienen que terminar complementando. Un contrato integra intereses que pueden ser opuestos, pero que terminan siendo complementarios. Ello no descarta que después, más adelante, las partes entren en conflicto, que haya incumplimiento. Ustedes ya han estudiado el incumplimiento, lo vamos a ver a propósito de cuáles son los remedios. Ustedes han estudiado el incumplimiento. En este curso vamos a ver cuáles son los remedios. Y cuando hablo de remedios, no estoy hablando de remedio para la tos o de remedio para un resfriado. No. El término remedio es un término anglosajón que hemos comenzado a adoptar en los sistemas romano-germánicos y que no son otra cosa que las herramientas que un orden legal o normativo pone a disposición de las partes contratantes para enfrentar una vicisitud del contrato, fundamentalmente el incumplimiento o la aparición de hechos no previstos. Esos remedios tratan de buscar una alternativa, satisfacer de otra forma la expectativa y ver cómo se reencausa un contrato que tiene alguna suerte de problema o que atraviesa por alguna vicisitud. Entonces, vamos a ver también en el curso el tema de los remedios cuando hay incumplimiento. Regreso a lo que estaba diciendo. Contrato es parte de la autonomía, ejercemos la autonomía, comprometemos nuestro futuro, alcanzamos el acuerdo en un momento y luego queda una relación. Y claro, eso nos permite a nosotros definir al contrato de varias formas. El contrato es un acuerdo. Sí, el contrato surge de un acuerdo espontáneo, libre, autónomo, en ejercicio de la autonomía privada, de la creación de reglas por parte de los interesados, que complementan sus esfuerzos, que pueden tener intereses contrapuestos, con conflicto, a veces no coincidentes, pero que tienen que terminar integrados, pues si no, no hay contrato, si no, no hay acuerdo. El acuerdo significa que han conciliado sus posiciones, ¿no es cierto? Y algo más. Esto proviene sobre todo de la escuela del análisis económico del derecho, que es una escuela muy importante en los Estados Unidos. No es la única escuela, es una de las varias que existe y es una escuela que tiene hoy en día mucho prestigio, mucha llegada y mucha presencia. Inclusive tiene dos jueces federales en los Estados Unidos que son muy famosos y que son los mayores difusores. Uno de ellos más que el otro. eh, Me refiero a Richard Posner y el segundo es Guido Calabresi, que tienen obras que han sido traducidas a muchos idiomas. ¿Y a qué me quería referir con este tema? A lo siguiente. A ver, permítame. A ver, a ver.
Por eso. ¿Qué pasa? Que tengo una llamada insistente y en este momento no contesto llamadas. ¿Qué dicen los analistas, los partidarios del análisis económico del derecho? Hay una frase que a mí me gusta mucho. ¿Ya? Yo no soy partidario del análisis económico del derecho, pero reconozco la importancia que tiene a nivel contractual. Pero hay una cosa que es bien importante. Los partidarios del análisis económico del derecho dicen que cuando uno contrata es porque valora más lo que va a recibir que lo que da a cambio. ¿No es cierto? Claro. Yo no sé si es exacto. Ya, yo no sé si es exacto, pero la idea es muy buena. Tengo dinero que es producto de mis ingresos, de lo que yo trabajo. A mí no me pagan con celulares, a mí no me pagan con ordenadores, a mí no me pagan con autos. A todos nos pagan con dinero. ¿Qué hacemos? Necesitamos cosas, necesitamos servicios. ¿Qué hacemos? Nos contratamos. ¿Y qué damos a cambio? Dinero. ¿Valoramos menos el dinero que lo que recibimos? Bueno, según los analistas, o perdón, según los partidarios del análisis económico del derecho, sacrificamos o entregamos algo que para nosotros vale menos que lo que estamos recibiendo a cambio. En cierta forma sí tiene sentido. ¿Yo qué hago con los ingresos que recibo si no los utilizo? Y me privo de tener un celular, me privo de tener una notebook, me privo de tener una, ¿cómo se llama? Una tablet, me privo de tener acceso a internet, me privo de tener acceso a un streaming. Entonces, sí, en cierta forma, cuando intercambiamos lo que tenemos por aquello que no podemos producir, generar o crear por nosotros mismos, hay un intercambio. Y nos despojamos o nos desprendemos de aquello que no nos va a servir de mucho si es que no lo intercambiamos por lo que finalmente necesitamos. Entonces, el contrato es un instrumento o una herramienta puesta a favor de las personas para que podamos satisfacer expectativas por medio de bienes y servicios que nosotros no podemos producir, generar, fabricar o lo que queramos. En cierta forma, el contrato es una herramienta de cooperación. Emilio Betti decía en los años 50 del siglo pasado en Italia que el contrato es una forma de cooperación. Sí, aprecio esa gran conclusión de un gran jurista italiano, pero el contrato también puede ser un instrumento de, digamos, de cierta posición eh, avasalladora por parte de uno de los contratantes, ya lo vamos a ver. No es la idea, ¿eh? No es la idea, no es la idea. Pero cuando veamos algo de antecedentes históricos, que va a ser una clase muy ágil porque a muchos no les gusta la historia del derecho, a mí sí me encanta la historia del derecho, sobre todo la historia del derecho contractual, pero a lo largo de los siglos el contrato también se ha convertido en un instrumento, caramba, mal utilizado, ¿no? Y eso ha generado reacciones por parte del Estado. El derecho laboral nace por el abuso de los contratos de servicio que se hacía en el siglo XVIII y XIX antes del nacimiento del derecho laboral, que se desprende del derecho civil y porque se utilizaba el sistema de la locatio conductio romana, y la locatio conductio romana era un contrato para contratar o para tomar el servicio de esclavos. Pero esta figura se incluye en el Código Napoleónico y en otros códigos, y durante el siglo XVIII, sobre todo el XIX, se abusa mucho porque no habían condiciones mínimas laborales. Entonces, cuando se abusa de un contrato, el Estado interviene. Cuando los proveedores a lo largo de las primeras 3, 4, 5, 6 décadas, yo diría que hasta 8 décadas del siglo pasado, abusaban de imponer sus condiciones las grandes corporaciones a los consumidores, a veces le trasladaban todos los riesgos y no asumían ningún tipo de responsabilidad. También ahí el Estado interviene y crea el derecho al consumo que se desprende y que se aleja y que tiene principios propios diferentes a los del derecho civil. Entonces también hay que entender, chicos, que el contrato, pese a ser producto de la autonomía privada, también puede tener imposición de normas por parte del Estado y aquellas otras que debían de la buena fe y que usualmente son descubiertas, construidas por las cortes y los tribunales.
aplicando el principio general de la buena fe, que se supone que es un principio moral, de corrección, lealtad, que oxigena el derecho, etc., y que proviene del derecho canónico. Ya lo veremos en su momento. Lo que quiero es presentarles esta idea. El contrato es un acuerdo, del contrato surge una relación, y como hemos visto, creamos reglas, preceptos, que comprometen nuestra conducta futura. Y algo más. Hay quienes, me acuerdo, qué sé yo, Vincenzo Ropo en Italia, Diez Picasso, que lo he leído durante toda mi vida, a pesar que hoy en día también leo mucha doctrina de los Estados Unidos, pero con don Luis Diez Picasso tuvimos mucha cercanía y por eso es que siempre leí su obra completa. Pero lo que quería decirles es lo siguiente. Así como el contrato es un acuerdo y del contrato se desprende una relación contractual u obligatoria, luego celebrado el contrato, porque se alcanza el acuerdo en un momento en el tiempo y una vez que se celebra se extingue y lo que queda es una relación, también venimos conversando de que el contrato crea preceptos o reglas de comportamiento para las partes, un plan, un programa de actividades. Eso quiere decir que el contrato crea, y ojo con lo que voy a decir, ¿ah? Normas. Hay quienes me dirían desde la perspectiva de la teoría general del derecho que lo que estoy diciendo es una herejía. Cómo las partes, los particulares, los privados que no tienen autoridad para crear leyes, pueden crear normas. Cuidado, normas particulares. No son las normas jurídicas puestas en vigencia por el Estado, que tienen lo que Federico de Castro y Bravo llamaba función modeladora socialmente del comportamiento de toda la colectividad. Eso era una norma jurídica sancionada por el Estado. Las reglas, los preceptos creados por las partes cuando celebran un contrato son para las partes normas jurídicas. Y ojo, no lo digo yo, lo decía Kelsen. No sé si leyeron a Kelsen en su curso de introducción al derecho. Kelsen es un hito muy importante en la historia de la teoría del derecho y las concepciones sobre el derecho, porque es una concepción, diría, cumbre dentro del formalismo positivista. Bueno, Kelsen, antes de Kelsen o simultáneamente, antes de Kelsen en Inglaterra, John Austin y después de Austin, Hart y después de Hart, Joseph Raz. Pero en el mundo romano-germánico, Kelsen ha tenido más conocimiento que los otros autores ingleses ha tenido más difusión, perdón. Y dentro de la pirámide que Kelsen crea, constitución arriba y debajo las leyes y luego los reglamentos y normas de menor jerarquía, la última línea la explica como las normas creadas por los particulares en sus contratos. Entonces, fíjense qué importante esto, porque podemos concluir que el contrato es un acuerdo, que el contrato genera una relación y que el contrato crea normas. ¿Por qué normas? Preceptos, diría Emilio Betti, o mucha doctrina italiana que en materia de negocio jurídico es concebida como la teoría preceptivista, la creación de preceptos. Y Betti, inclusive en su libro sobre negocio jurídico, dice, no son normas, son preceptos, son reglas aplicables a solamente los negocios o los acuerdos que se logran o se celebran. Pero ya Kelsen hablaba de que eran normas jurídicas. Y yo creo que lo son. Y algo más, chicos. Y acá me voy aproximando al último tema que voy a abordar esta clase para luego liberarlos porque, claro, son 2:10:39. Yo usualmente hago un break a la hora y media, pero hoy en lugar de hacer break voy a preferir liberarlos porque es la primera clase. A ver, estas normas creadas por las partes no se aplican a quienes no son parte del contrato. Eso lo vamos a desarrollar bastante más en el curso. Pero tiene una cosa bien importante, que ustedes ya la han estudiado en el curso de obligaciones. Ustedes han visto cuando han contrapuesto el derecho real al derecho de crédito, que el derecho real es oponible a todos, ¿cierto? Erga omnes.
Yo pongo mi propiedad a cualquier tercero que quiera tener algún tipo de acercamiento, acceso o que pretenda algún derecho sobre mi propiedad. Mi propiedad es oponible, erga omnes. Pero el contrato que yo celebro con Jean-Pierre, por ejemplo, solamente se lo puedo exigir a Jean-Pierre. Yo no puedo permitirme exigirle a Fabricio o a Renato o a Adriana que cumplan con las obligaciones que Jean-Pierre ha asumido en el contrato que celebró conmigo. Lo cual implica, chicos, que el derecho real es oponible erga omnes y por eso se habla en términos no muy convincentes de un derecho absoluto. En cambio, el derecho de crédito, que solamente se puede exigir entre las partes, es un derecho relativo. ¿Relativo a quién? A quienes son los contratantes. Entonces, ¿por qué aludo a esta idea? Porque una de las formas de diferenciar las normas que nacen del contrato de las normas sancionadas por el Estado es que el Estado sí puede exigirle a cualquier ciudadano a quien va dirigida esa norma jurídica que la cumpla. El Estado se le exigirá a todo aquel administrado o ciudadano al cual le resulta aplicable el mandato que contiene esa norma. ¿Ok? Pero las normas jurídicas contractuales, si es que queremos darle ese término, los preceptos, o como yo preferiría llamarlos, los pactos o estipulaciones contractuales, después ya vamos a hablar de estos conceptos más adelante, solamente son exigibles a quienes han expresado su voluntad para crearlos y o comprometerse a cumplirlos. Y digo crearlos y o comprometerse a cumplirlos porque podemos crear de común acuerdo con la otra parte un contrato en todas sus reglas. Podemos celebrar un contrato con una corporación que nos impone sus reglas, pero que hemos decidido cumplirlas. Reglas, repito, que tienen contenido normativo, pero que no son normas jurídicas sancionadas por el Estado. Sin embargo, ¿por qué quiero poner énfasis en esto? Por un tema que voy a tratar mañana en la clase. Y allí sí voy a volar con ustedes en la imaginación. Pero por eso se tiene que hacer de manera presencial. A ver, eh, el derecho a los contratos existe para que se facilite el intercambio en el mercado. El mercado hay que asumirlo no en los términos que a veces uno lo escucha y al cual le tiene miedo a las condiciones. No, no, el mercado es un circuito de transacciones y todos concurrimos al mercado todos los días. Ese es el concepto que a mí me gusta utilizar. En el mercado existimos o concurrimos los agentes económicos para concluir las transacciones y buscar aquello que necesitamos. Es así de claro. Entonces, en el mercado, nosotros vamos a encontrar una multiplicidad de contratos, de transacciones, de intercambios. La gran mayoría sobre la base de los acuerdos o la libertad ejercida o la autonomía privada puesta en funcionamiento o en marcha por los particulares. Y resulta ser, escúchenme bien lo que les voy a decir, chicos, que como el derecho a los contratos facilita el intercambio de bienes, permite la cooperación, la colaboración, la formulación de promesas, la creación de expectativas, resulta importante que esas expectativas no se defrauden. Resulta vital que esas expectativas no se manden o no terminen en una frustración de ellas por incumplimiento por parte de alguno de los contratantes. Y es por eso que el Estado le da un espaldarazo al derecho de los contratos. Porque en ese terreno, en el derecho de los contratos o en el terreno de la contratación, y esto es algo que justifica la existencia del derecho a los contratos, el Estado le permite a cada uno ser protagonista de los acuerdos, de los intercambios
y de las necesidades que quiere satisfacer y de las expectativas que quiere colmar. Pero algo más, chicos. Cuando no se cumple un contrato, el Estado primero le dice a la parte que ha sufrido esa frustración de expectativa: anda y mira cuál es el remedio que te da tu contrato. Y si tu contrato no te da ningún remedio, aquí la ley te provee algunos. Y algo más, el Estado pone a disposición de los particulares toda una maquinaria para que se cumplan los contratos o se paguen los daños derivados de un incumplimiento contractual. El Estado pone a disposición de los particulares a las cortes, a los tribunales. Podemos recurrir al arbitraje también, por supuesto, eso cuesta más. Pero si alguien no quiere ir o no celebró un acuerdo arbitral y tiene que terminar en una corte, sin perjuicio de lo que cueste la asesoría de un abogado, el Estado invierte mucho dinero en toda esta maquinaria para ofrecer los mecanismos de cumplimiento forzado de los contratos o de satisfacción alternativa de las expectativas a través del pago de alguna indemnización compensatoria. ¿Por qué el Estado hace tremenda inversión y tremendo gasto y pone todo este engranaje llamado Poder Judicial, cortes, tribunales, jueces, a disposición de los particulares y los particulares no, teóricamente, no aportamos ni sostenemos el sistema? En el fondo sí lo hacemos, a través de la tributación, ¿cierto? La tributación sirve para que el Estado pueda cumplir algunas funciones, entre ellas la judicial. Pero fíjense que, independientemente de que la tributación sirva para ello, el contrato y el derecho contractual es tan importante porque permite el circuito de las transacciones, la complementación de esfuerzos, la satisfacción de expectativas que cada uno de nosotros tiene que tratar de buscar porque el Estado no nos las va a dar. No vivimos en un sistema planificado en el que recibimos bonos, boletas, tickets como en la isla cubana, sino que aquí cada uno busca per se, por su propia iniciativa, cómo complementar esfuerzos, cómo colmar necesidades, sin perjuicio de las cosas y las funciones que cumple el Estado. Pero en el tema contractual, usualmente nos basamos en estos acuerdos que nosotros mismos buscamos y necesitamos. Y como el Estado es consciente que es una herramienta fundamental en cualquier economía, la economía no se mueve si no hay contratación. La economía se activa, se mueve, crece o decrece por el sistema de intercambio de bienes y circuitos, perdón, de bienes o servicios en ese circuito de transacciones llamado mercado. Y esas transacciones no son otras cosas que los contratos. Y es por eso que el Estado tiene que proveerle toda la fuerza, todo el respaldo, todo el espaldarazo que se requiere para que los contratos funcionen. Los contratos tienen que ser respaldados. La palabra empeñada tiene que ser cumplida. Las promesas que se formulan tienen que ser satisfechas. Los preceptos que se forjan tienen que ser observados. Las actividades que se comprometen tienen que ser desarrolladas. Y es por eso que el derecho contractual es tremendamente importante, al igual que son los tratados entre los estados, al igual que son los convenios entre los países, porque si no, no se activa esa circulación de bienes y servicios. Entonces, detrás de toda esta idea, de todas estas reglas, principios, conceptos que vamos a ver a lo largo del curso, vamos a tener un espaldarazo que está en el título del régimen económico de la Constitución. Acá no vamos a estudiar el régimen económico de la Constitución, pero sí podemos decir que la Constitución respalda, apoya, protege, tutela y favorece los contratos y le da a los interesados ese espaldarazo, esa fortaleza que se necesita
para que los contratos sean cumplidos. Y a ello es que asigna o que dedica o pone a disposición toda esta maquinaria. Entonces el derecho contractual, chicos, más allá de las cosas más aterrizadas que vamos a ver a lo largo de este curso, tiene una importancia gigantesca para la economía. Si no hubiera propiedad o reconocimiento de titularidades y no hubiera circulación o transferencia o movimiento de esas titularidades de derecho, no hay sistema económico. Y parte vital o fundamental de un sistema económico y de su éxito, éxito en el sentido que llegue a colmar o satisfacer necesidades de los particulares, es precisamente el derecho contractual. El derecho contractual del cual el protagonista definitivamente es el contrato. Así que chicos, esta es la forma como quería presentarles el curso. Hubiera deseado que fuera presencial. Este famoso paro nos ha movido un poco la aguja, pero mañana la recuperaremos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no paso a tomar lista y los libero. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Hola, profe, una pregunta. ¿Los exámenes serían o sea, hoy día No, o los viernes? siempre van a ser los viernes de las semanas en las que están indicados. De esa manera aprovechamos mejor las semanas. Comenzando por la semana 3 seguramente Macarena va a ser el día viernes de esa semana. Es lo que usualmente hacemos con la finalidad de aprovechar al máximo lo que es la semana. Esa es un poco la idea. A ver, Gracias, profe. de nada, voy a abrir la lista para... Ya mañana los conoceré personalmente. A ver, Abad, Presente, oh, profe. gracias. Abujada, Ariadna, si la vi, está. Sí, profesor, presente. Ah, Aranguri, Presente. Aspiros, Presente, profe. Ávila, Presente, buenos días. hola, Josebet, a ver, Cáceres, Buenos días, profe. Adriana Castillo, si la Presente. vi, Estelita, a ver, Coc, Oh, presente, buenos y- días. listo. Córdoba, Presente, buenos días. hola Jesús. Cruz, Presente. Delgado, Presente, profesor. hola yo, Monico, ya mañana me dirás cómo te llamamos. Figueroa, Mariano, Frisancho, Presente, profe, buenos días. hola Luciana, Gallegos, Presente, profesor. Galvez, Presente, profe. hola Fabricio, Lorenzo, Presente, profe. Geri, Presente, buenos días. Lébano, Presente, profe, buenos días. hola, ¿cómo estás? A ver, Maki o Maki, Ian, Mármol, Presente, profe. Mendoza, Presente, profe. Muelle, Presente, profe, buenos días. hola Edgar, Oxa, Presente, profe. hola Fiorella, Olivera, Presente, profesor. hola Marta, Ortiz,
Presente, profesor. Buenos días, Carla. Palacios. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Joana. Patilongo. Presente. Ok. Ramírez. Presente, profe. Hola, Alejandra. Romero. Presente, profe. Antonio. Ruiz, Alemán. Macarena. Presente, Sí, te vi. profe. Ruiz. Sánchez. Presente. Profe es Ruiz, o sea, ¿está llamando Ruiz Alemán o otro Ok, Ruiz? ok. Sánchez. Presente, profesor. Sánchez Ceballos. Presente, profe. Hola, Gilberto. Sartori. Presente, profe. Schofield. Presente, profesor. Buenos días. Hola, Derek. Seminario. Presente. Sota. Presente, profe. Ana. Tello. Buenos días, profe. Presente. Rosario y Vigil. Hola, profe, presente. Hola, Claudio. ¿Alguien a quien no haya llamado, chicos? Solamente veo que faltan Maquí y Figueroa. ¿Están? Y no los he llamado. Ok. Ok, chicos. Genial. Gracias por la clase. Nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana. Que tengan buen día. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Cuídense. Hasta Nos luego. vemos. Buenos Chao a días, Adiós, profe. ustedes. profe. Nos vemos. Gracias, Cuídense. profe. Gracias.